El experimento Filadelfia, el día que un barco desapareció del tiempo. En octubre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, un destructor de la Marina de los Estados Unidos, llamado USS Eldridge, desapareció en cuestión de segundos frente a los ojos atónitos de varios testigos. Según los informes oficiales, se trataba de una simple prueba de desmagnetización, pero quienes estuvieron allí afirmaron haber visto algo imposible, una luz verde cegadora, un zumbido inhumano, y luego, el vacío. Lo más perturbador no fue la desaparición, sino su regreso. Minutos después, el mismo barco fue visto en Norfolk, a más de 600 kilómetros de distancia, para luego volver a aparecer en Filadelfia. Algunos de los tripulantes estaban desorientados, otros en estado de shock, y algunos más, según ciertos informes clasificados, habían quedado fusionados con las estructuras metálicas del navío, como si hubieran atravesado una dimensión para la que sus cuerpos no estaban preparados. ¿Y si te dijera que desde entonces han ocurrido anomalías similares en todo el mundo? ¿Y si el experimento Filadelfia no fue un error, sino el primer paso de algo más grande? Suscríbete ahora a Clave Oculta, activa la campanita y déjanos tu teoría en los comentarios, porque hay secretos que la historia intentó enterrar, pero el tiempo, tarde o temprano, los hace flotar a la superficie. La niebla que se tragó un barco. Filadelfia, 28 de octubre de 1943. Mientras el mundo ardía bajo el fuego de la Segunda Guerra Mundial, en los astilleros navales de la costa este de Estados Unidos, se gestaba algo que ni siquiera los soldados más veteranos podrían haber imaginado. Bajo un cielo encapotado y un ambiente de máxima seguridad, la Marina realizaba pruebas secretas que buscaban alterar la percepción misma de la realidad. Oficialmente, el objetivo era hacer invisibles sus barcos a los radares enemigos, pero lo que ocurrió esa tarde nunca fue explicado, ni siquiera por quienes lo presenciaron. Un testigo anónimo, operando desde un carguero cercano, describió lo que vio como algo sacado de una pesadilla. El USS Eldridge, un robusto destructor de guerra, comenzó a vibrar de forma antinatural, como si el metal gimiera desde sus cimientos. Luego, sin previo aviso, una niebla espesa y verdosa comenzó a brotar desde la base del barco, extendiéndose como un velo venenoso que lo cubrió todo. El aire se volvió denso, las brújulas en los navíos cercanos giraban sin control, la electricidad crepitaba en la superficie del agua, y entonces sucedió. En un parpadeo, el Eldridge desapareció. No se hundió, no se alejó, simplemente se desvaneció, como si hubiera sido borrado de la existencia. Lo más desconcertante fue lo que vino después. Horas más tarde, informes desesperados desde Norfolk, Virginia, confirmaban lo imposible. El mismo barco había sido visto a más de 500 kilómetros de distancia. Por breves minutos, apareció envuelto en chispas y distorsión, como una imagen malformada arrancada de otra dimensión. Luego, tan rápido como llegó, se desvaneció de nuevo. Lo inexplicable acababa de suceder, y el mundo, sin saberlo aún, acababa de dar un paso hacia lo desconocido. Las cartas de Carlos Allende. Décadas después, un físico llamado Morris Jessup, experto en teorías sobre campos electromagnéticos, recibió una serie de cartas extrañas. Quien las escribía se hacía llamar Carlos Allende. Decía haber presenciado aquel experimento y contaba detalles que coincidían con registros no oficiales. Según Allende, el objetivo no era simplemente hacer invisible al barco, sino lograr un desfase del campo electromagnético que pudiera desviar la luz, el sonido, incluso el tiempo mismo. Y lo habrían logrado, pero con consecuencias devastadoras. Las cartas describían a marineros fusionados con el metal del barco, a otros, completamente desquiciados, que aseguraban haber estado en otro lugar, sin tiempo, sin dirección. Algunos desaparecieron durante días y regresaron sin recuerdos, otros jamás volvieron. Jessup, intrigado, comenzó a investigar, pero cuanto más se acercaba a la verdad, más empezaban a desaparecer las pruebas. Su correspondencia fue interceptada, sus notas, robadas. Finalmente, en 1959, fue hallado muerto en su auto, con una nota de suicidio, oficialmente, depresión. Para otros, fue silenciado. El proyecto Rainbow. Años más tarde, documentos desclasificados revelaron la existencia del llamado Proyecto Rainbow, aunque nunca se admitió como un experimento de teletransportación o manipulación temporal. Su cercanía con las fechas del incidente del Eldridge es sospechosa. El proyecto usaba campos magnéticos de alta intensidad para tratar de desviar ondas de radar. Pero algunos físicos, como el Dr. Franklin Reno, teorizaban que esas fuerzas podrían crear un campo de distorsión capaz de alterar la estructura misma del espacio-tiempo.
¿Fue el experimento Filadelfia un accidente de una tecnología demasiado avanzada para su época? Las anomalías del USS Eldridge pasaron los años, la Segunda Guerra Mundial terminó, los archivos se cerraron y el USS Eldridge fue finalmente vendido a Grecia, donde fue rebautizado como HMS Lyon. En apariencia, era solo otro buque retirado que cumplía su ciclo de servicio. Pero el misterio que lo había envuelto en 1943 parecía haberse impregnado en su acero, como una herida en el tiempo que nunca terminó de cicatrizar. Durante décadas, los marineros griegos que sirvieron a bordo comenzaron a contar historias en voz baja, relatos que no figuraban en ningún informe oficial. Las brújulas, incluso las digitales, giraban erráticamente sin causa aparente. Ecos de pasos resonaban en pasillos vacíos, donde no había nadie. Equipos recién instalados sufrían interferencias inexplicables, como si una frecuencia desconocida se colara por las grietas del barco. Y lo más perturbador, la constante y asfixiante sensación de que alguien o algo los observaba desde algún rincón donde no debía haber presencia humana. En el año 2000, un investigador naval griego filtró documentos internos que generaron escalofríos en la comunidad científica. En ellos, se recomendaba evitar ciertas zonas del buque. El motivo: inestabilidad estructural no identificada. Algunos lo interpretaron como deterioro físico, otros no estaban tan seguros. Aquellas zonas parecían tener su propio comportamiento, como si no obedecieran del todo las leyes físicas de este mundo. Y mientras la Marina estadounidense seguía negando cualquier participación en experimentos extraordinarios, ciertos documentos comenzaron a emerger en archivos polvorientos y colecciones privadas, bitácoras con fechas imposibles, registros de mantenimiento que se contradecían, páginas arrancadas, tachadas, modificadas, todo relacionado con una ventana de tiempo muy precisa, octubre de 1000, porque el USS Eldridge puede haber cambiado de nombre, de bandera, de tripulación, pero algo a bordo nunca se fue, y quizás nunca debió haber existido. Ecos en el tiempo, y aquí es donde la historia da un giro más inquietante. En los años 80, un trabajador del puerto de Filadelfia afirmó haber visto aparecer, en medio de una tormenta eléctrica, la figura de un barco antiguo envuelto en niebla. Dijo que vibraba como si no perteneciera a este mundo. Un buzo que exploraba los canales cercanos al astillero reportó, en 1997, un zumbido bajo el agua que afectaba sus sensores. Las coordenadas exactas coincidían con la última ubicación conocida del Eldridge antes de su desaparición. En foros de Internet existen grabaciones que dicen captar la frecuencia del experimento, 7.83 Hz, la misma que la resonancia Schumann, conocida por su relación con los campos electromagnéticos de la Tierra. Algunos teóricos afirman que el barco no solo desapareció, sino que cruzó a otra dimensión. 3. La hora maldita. Una coincidencia espeluznante une este caso a otros reportes de anomalías temporales. La hora 3:33 es la misma en que, según registros alterados, el USS Eldridge desapareció por completo, y también la hora en que varios testigos modernos aseguran haber escuchado interferencias en la radio que repiten lo mismo. No debimos regresar. Una cinta encontrada en 2015 por un radioaficionado contenía un mensaje en clave Morse. Al traducirlo revelaba un texto aterrador: el mar no perdona el tiempo robado. Y si fue solo el principio, hoy el experimento Filadelfia sigue siendo oficialmente negado, sepultado bajo capas de informes clasificados y un silencio cuidadosamente construido. Pero para quienes se atreven a mirar entre líneas, las señales están allí, dispersas como fragmentos de una verdad incómoda. Páginas arrancadas de archivos navales, fotografías borrosas sin fecha, testigos cuyos nombres aparecen solo para desvanecerse poco después, como si hubieran cruzado un umbral del que ya no hay retorno. Porque quizás no fue un experimento fallido, quizás fue todo lo contrario, un éxito tan peligroso, tan incomprensible, que volver a intentarlo podría fracturar algo más que las leyes de la física, tal vez incluso el tejido mismo de la realidad. Así que pregúntate, ¿subirías a un barco que no navega por el mar, sino por los pliegues del tiempo? ¿Te atreverías a caminar sobre una cubierta donde el pasado y el futuro se rozan como espectros atrapados? Ten cuidado, porque hay historias que no solo se cuentan, a veces te eligen para ser parte de ellas. Si esta historia te hizo dudar de lo que creemos como real, suscríbete a Clave Oculta, activa la campanita, porque aún hay casos más perturbadores esperando salir a la luz. Déjame en los comentarios, ¿crees que el tiempo puede doblarse, o ya lo han doblado?